Segunda parte, y acá viene lo más interesante, y es que vamos a empezar a darle estilo, como el que vemos aquí, a nuestra página. Bien, vamos a empezar primero colocando el color de fondo de la sección. Para este le voy a copiar el código, ¿sí? Nos vamos a ir a la sección nuestra y en la parte de la ruedita le vamos a dar clic en fondo, y en el color de fondo le podemos colocar un color cualquiera, el que nosotros querramos, y si nos vamos al gotero le vamos a pegar el color de fondo que tenemos nosotros para nuestra sección. No vamos a colocar todavía el contador porque nos vamos a dedicar pura y exclusivamente a el texto. Bien, vamos a copiar el texto de aquí, vamos a ir a la página y le vamos a agregar en el titular un módulo texto. Le vamos a pegar nuestro texto o titular. Acá es muy importante que ustedes tengan en claro que el texto no tiene que tener ni color, ni diseño, ni nada por el estilo. Bien, si ustedes copian el texto, traten de que no tenga ningún estilo predeterminado. Para ver si tiene un color o estilo predeterminado, en la pestaña visual se van y le dan clic en texto. Y aquí, por ejemplo, podemos ver que le agregó un estilo, pero no tiene ningún color. No hay ningún problema con esto. Le podríamos quitar, por ejemplo, estos códigos que son códigos de HTML. Vamos a colocarlo y vamos a dejarlo, obviamente, sin estilo. Le vamos a dar clic en OK. Nos vamos a ir a la parte visual y vamos a ver, por ejemplo, que tenemos por este lado el contador y aquí nosotros tenemos nuestro primer texto. Bien, vamos a darle el mismo estilo que nosotros tenemos aquí y para ello vamos a fijarnos que esto es una Montserrat Bold con un tamaño de 34. Entonces vamos a ir a nuestro texto, le vamos a dar clic en la ruedita y aquí en la ruedita nos vamos a la parte de diseño y en la primera tenemos el texto. Tipo de fuente va a ser Montserrat. Ahí está, Montserrat. Habíamos dicho que iba a ser bold, bien, o negrita. El color de texto es un color blanco. Perfecto. Entonces el color de texto, vamos aquí abajo y le ponemos blanco. Perfecto. El tamaño le vamos a poner 34. Bien. Y le tenemos que dar un espacio en la línea, en la interlínea. ¿Ok? Entonces vamos a bajar un poco, por ejemplo, y se lo vamos a dejar en 11 EM. Vamos a bajar un poco más y nosotros decimos que queremos el texto centrado. Bien, alineación del texto centrado respecto a nuestro sitio web. ¿Ok? Pero nosotros también tenemos que darle un color. Entonces vamos a copiar el color que tenemos por aquí. Nuestro color de texto para lo que es la parte del titular que queremos resaltar, ¿sí? Va a ser el siguiente. Para 2 semanas, perfecto. Está bien. Entonces, seleccionamos el color de texto, ¿sí? Y le vamos a decir que queremos este color. ¿Bien? Perfecto. Entonces ya tenemos el primer estilo, ¿bien?, de lo que sería nuestro texto. ¿Qué vamos a hacer ahora nosotros? Le vamos a colocar el código del video VSL que nosotros tenemos aquí. Si ustedes no tienen un video VSL para insertar dentro de la página, no hay ningún problema, esta parte la pueden obviar, bien, pero como estamos haciendo esta misma página, nosotros le vamos a crear el código VSL. Vamos a colocar un módulo que va a ser código y dentro del código, yo ya lo tengo acá predeterminado, es nuestro código de video VSL. Lo pegamos por aquí, le damos clic en aceptar, le damos clic en guardar y ya tenemos nuestro video. Vamos a colocarle una imagen, bien, y en la imagen, aquí, clic en la imagen y vamos a seleccionar, tiene 103K, pero no hay ningún tipo de problema. O sea, es un poco pesadita, pero está bien.
nosotros queremos ahora que la imagen corte con la sección. Entonces, lo que vamos a hacer es, seleccionamos toda nuestra fila y este espacio lo vamos a achicar. Y después vamos a seleccionar la sección completa y le vamos a achicar el espacio que tenemos nosotros para que la imagen se ajuste a la base de la sección. Le vamos a dar clic en guardar. Vamos a seguir bajando. Vamos a copiar el fondo, el color de fondo, que no es un fondo blanco, sino que es un grisecito. Vamos a la segunda sección, le damos clic en la ruedita, vamos a fondo, le ponemos cualquier color, seleccionamos y le pegamos el color de fondo que nosotros queremos. Bien. Vamos a colocar el segundo texto. ¿Ok? Vamos a copiar el segundo texto. Decimos que es Montserrat también, es medium y tiene un estilo de fuente de 27. Vamos a seleccionar nuestro texto, le vamos a pegar todo el texto que tenemos nosotros y le vamos a sacar todo el estilo que tiene. El bold se lo vamos a dejar, pero todo el H2 y demás queda. Bien, entonces ahí, si ustedes se fijan, es muy chiquitito. Vamos a darle clic en la ruedita, vamos a diseño, vamos a texto, vamos a la fuente predeterminada. Va a ser regular o medio, vamos a colocar medio. Y en nuestro color todavía no lo vamos a tocar, pero el tamaño de fuente va a ser 27. ¿Ok? Y acá le vamos a colocar el espaciado de interlínea también 1:1, así se empata directamente con este interlineado. Obviamente va a estar centrado el texto. Vamos a dar clic aquí en guardar. Vamos a ir a diseño, texto y el color es negro. Vamos a sacarle el código a este color. Vamos a ir al texto y le voy a copiar el color de aquí, la parte de lo que sería HTML. Seleccionamos el texto de inicio hoy mismo y en el tachito le vamos a pegar el código que tenemos nosotros. Vamos a dar clic en guardar, volvemos a ver si se ve exactamente igual, está perfecto. Ahora le vamos a colocar los mockups de abajo. Vamos a ir a la vista wireframe. Bien. El primer call to action, que es aquí, tenemos el texto y nuestra imagen. Le vamos a dar clic en la ruedita de la imagen y vamos a cargar la imagen de todos los mockups. ¿Ok? Le vamos a colocar subir imagen. Le vamos a decir que sí. Vamos a guardar. Y nos vamos a ir a la vista desktop. Y ahí ya tenemos la visual de cómo se ve el mockup. Bien. Vamos a bajar un poco más. Acceso instantáneo de por vida. Vamos a copiar este texto. Y aquí abajo en la ruedita del texto le vamos a pegar nuestro texto de acceso de por vida. Bien. Vamos a ir a diseño, texto va a ser Montserrat, esto va a ser negrita o ultra negrita, le podríamos colocar en negro y le vamos a decir cuánto tiene esto, 24. Entonces el tamaño va a ser 24. Y le vamos a decir además que quede centrado. Perfecto. Vamos a ir al segundo texto. ¿Ok? En el segundo texto, esto es solo por hoy. Va a ser Montserrat medium de 27. Vamos a ir, vamos a seleccionar el texto. Montserrat medium de 7. Vamos a texto, medium, negrita, en negro y 27. Y además va a estar centrado. Perfecto.
Pero hacemos el mismo procedimiento. El 47 yo quiero que tenga este mismo estilo, ¿ok? Entonces vamos a copiar el estilo del texto. Como lo hice, directamente seleccioné esta parte del texto, me fui al tachito de pintura, seleccioné el código y ya lo tengo copiado. Bien, volvemos aquí. Y aquí, por ejemplo, le podemos colocar un color de texto que sea amarillo, ¿sí? Porque ahora lo vamos a modificar. Nos vamos a la parte HTML, ¿bien? Y le vamos a pegar nuestro código de texto. Y nos vamos a ir ahora a crear el botón, ¿ok? Vamos a copiar todo el texto. Y nos vamos luego aquí y en el botón, ¿sí? Que nosotros ya lo tenemos seleccionado porque lo habíamos creado en la primera parte, ¿ok? Que es este primer CTA. Nos vamos a la parte wireframe, si no lo ven, le dan clic en la ruedita y en el texto del botón le vamos a poner, si querés esta oferta, solo por este precio. Vamos a darle clic en desktop para ver de forma visual nuestro botón. Y ahora le vamos a empezar a dar estilo a nuestro botón en sí. Vamos a darle clic al botón, a la ruedita, y le vamos a empezar a dar el mismo estilo que tenemos nosotros aquí. En el color de fondo le vamos a colocar este de aquí. Vamos a ir a diseño. Bien. La alineación va a ser centrada. El botón, estilo personalizado para el botón, le vamos a dar clic en sí. Bien. El color de texto va a ser blanco. Bien. Que es el que tenemos nosotros aquí. Vamos a bajar un poco. Antecedente del botón. El color de fondo le vamos a seleccionar un rojo. Y luego vamos a seleccionar el gotero para colocarle el color que nosotros queremos poner. Vamos a ir al estilo. Es Montserrat Bold de 22. Bien. En botón vamos a bajar un poco más, ¿sí? La fuente va a ser Montserrat y le vamos a colocar medio, ¿sí? No le vamos a poner ningún iconito. Bien, el radio le podemos modificar, ¿sí? Le podemos hacer un poquito más cuadradito. El borde del botón le vamos a colocar otro color y vamos al tachito y le pegamos el mismo color. Perfecto. ¿Qué pasa? Acá yo quiero que se destaque un poco más. Entonces me voy al circulito y le voy a bajar un poco, ¿sí? Para que tenga por lo menos un filete que se distinga un poco más. Le vamos a dar clic en guardar. Vamos a ir ahora a la sección de la información. Bien, la sección de la información también le vamos a copiar el código del fondo. Bien, entonces vamos a ir a nuestra sección, que es la de aquí abajo, y en el color de fondo le vamos a poner que va a ser este negro, que no es tan negro, sino oscurito. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos dos columnas, ¿sí? Del cual nosotros vamos a hacer título por un lado. Bien, vamos a copiarlo. Y después tenemos título con imagen y otro texto más. Entonces, vamos a ir a la sección que tenemos nosotros aquí, que es a dos columnas. Y en la primera columna nosotros tenemos el texto. Le vamos a dar clic en la ruedita del texto. Vamos a pegar en el cuadro de texto el texto que nosotros queremos colocar. Le sacamos todo el código y nos vamos a la parte de diseño. ¿Bien? Y en diseño le vamos a dar justamente también todo el estilo que nosotros le queremos dar. Este va a ser color azul. Vamos a memorizar que también es Montserrat Bold de 25. ¿Bien? Entonces vamos a ir a texto. Vamos a decir que va a ser Montserrat, que va a ser negrita, que va a tener 25 de, perdón, 25.
vamos a seleccionar un color rojo y le vamos a pegar el código de nuestro texto. El espaciado de la interlínea también exactamente el mismo, 1, 1, ¿sí? Para seguir empatando obviamente con el espaciado de la interlínea de cada uno de los textos. ¿Qué más tenemos aquí? Es centrado, así que este está perfecto. Vamos a ir a la alineación de texto, centrado. ¿Bien? Y ahora lo que vamos a hacer es otra caja de texto donde vamos a poner cada uno de estos elementos. Entonces vamos a ir a nuestra sección, vamos a crear otro más y vamos a colocar anuncio. Le podríamos colocar el módulo anuncio. Sí, módulo anuncio. Esto va a ser un icono, ok. Vamos a ponerlo por aquí al lado, ¿sí? Y en el icono le podríamos colocar este símbolo. Perfecto. Y en diseño, imagen e icono, le vamos a colocar que va a ser este mismo color de la tipografía. Entonces, copiamos. Vamos a ir al color, le vamos a pegar. Y ahora le vamos a poner, por ejemplo, el texto. El texto va a ser izquierda, ¿sí? Va a ser de estilo Montserrat, medium, de 19 y de color blanco. Color medio blanquito. ¿Bien? Entonces, vamos a ir al texto. El título del texto se lo vamos a quitar. Vamos a ir a contenido. Texto. El título no le vamos a colocar nada. Y en el texto le vamos a colocar eso. Entonces le vamos a poner, por ejemplo, el cuerpo de texto, ¿sí? Vamos a decir que era Montserrat. Medio. Vamos a bajar un poco más. Este se lo vamos a alinear a la izquierda. Y en el cuerpo del tamaño 19. Perfecto. Y en color seleccionamos el color que habíamos copiado. Bien. Volvemos nuevamente. Y vamos a copiar el primer texto. Voy a copiarlo acá. Venimos aquí y le pegamos el texto. Hasta acá vamos muy bien. Ahora nosotros queremos, por ejemplo, que obviamente el icono esté a la izquierda de nuestro texto, ¿sí? Entonces, subimos un poco más. Bien. Ya teniendo seleccionado el anuncio, ¿sí? El módulo anuncio, vamos a la parte de icono. Bien. Y en la ubicación de la imagen o el icono le vamos a poner izquierda. Entonces ahí nosotros ya tenemos el estilo predeterminado de lo que va a ser nuestro primer ítem de descripción. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? Vamos a seleccionar el segundo. O sea, vamos a copiar el segundo texto. ¿Y qué hacemos nosotros aquí? En vez de crear, por ejemplo, un nuevo módulo, le vamos a dar clic en duplicar módulo. Y lo único que le vamos a modificar va a ser el texto. Y así sucesivamente con el resto de los textos que nosotros tenemos en la izquierda. Bueno, nosotros ya tenemos la primera columna terminada. Lo que vamos a hacer ahora es la segunda columna, donde tenemos el mockup por un lado, el titular por el otro y el texto final. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, volvemos a nuestra página, vamos a utilizar el mismo módulo, ¿sí? Que es este de aquí, y lo vamos a arrastrar justo debajo de nuestro titular. Le vamos a empezar a dar estilo, ¿ok? Vamos a ir a la ruedita, vamos a subir un poco, le vamos a colocar, en vez de que sea un icono, bien, le vamos a sacar el icono y le vamos a seleccionar nuestra primera imagen, que va a ser este primer mockup que tenemos nosotros subido. Vamos a ir a la parte del texto. Le vamos a colocar un título, que va a ser este de aquí, el primero. Vamos a copiar. Vamos a pegarle el título. Y vamos a ir a nuestra descripción. ¿Ok?
Vamos a ir a la descripción, vamos a seleccionarle todo y le vamos a colocar nuestro texto. Bien, vamos a empezar a darle estilo justamente a nuestro título, ¿ok? Vamos al título, le decimos que va a ser Montserrat, perfecto, le vamos a decir que va a ser negrita y le vamos a colocar el color de texto, que es este color de texto que ven aquí, ¿ok? Justamente el color. Texto, color, bajamos un poco, vamos a copiar, vamos a ir a nuestro módulo, vamos a ir a diseño, vamos a ir a título, ¿ok? Ya tenemos la fuente y en el color de texto le vamos a pegar el color de texto que tenemos nosotros. La fuente, bien, el tamaño va a ser 19. Hasta ahí vamos muy bien. El cuerpo de texto, ¿sí?, es Montserrat, que ya lo tenemos aquí, va a ser medio y el color de texto es el siguiente. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? En el icono, ¿sí?, que está posicionado sobre la izquierda, lo queremos un poco más grande. Entonces le vamos a poner en el ancho de la imagen o icono 150 píxeles. ¿Ok? Vamos a bajar un poco más. Así más o menos queda empatado con nuestro texto. Bien, imagen por un lado, texto por el otro. Vemos que aquí está bien dividido todo, se ve muy bien. Entonces ya tenemos el primer estilo para nuestro módulo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Directamente duplicamos, bien, vamos a la ruedita y en la parte de la imagen vamos a seleccionar el segundo, clases web. Bien, vamos a cambiar la imagen y le decimos que es clases web. Texto, el titular va a ser el siguiente. Vamos a copiar, vamos a ir a texto y en el titular le vamos a colocar el titular para el segundo. Y en la descripción vamos a copiar el texto de la descripción, vamos a seleccionar todo y lo vamos a pegar. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer justamente es, una vez que ya tenemos el estilo del primero y del segundo, duplicamos, bien, y lo que hacemos es modificarle nuestro mockup y el titular.